partícipes también. La jornada contará con 2 etapas. La primera va a estar el disertante, el doctor Juan Carlos Acuña, que es especialista en Derecho Agropecuario. Y luego, después de las 12:30 más o menos, va a estar el señor Mariano Esper, especialista en Derecho Inmobiliario. A continuación vamos a dar comienzo con unas palabras de nuestro presidente, señor Luis Eusebio Colau. Bueno, buenos días, creo que los saludé a todos, si alguien me faltó, los saludo nuevamente. La verdad que es importante para nosotros estas jornadas de derecho inmobiliario, es la segunda. El año pasado arrancamos y la idea del colegio es que todos los años, más o menos para esta fecha, hagamos jornadas de derecho inmobiliario. Todos sabemos que el derecho inmobiliario no es una rama específica del derecho, pero involucra a muchas actividades y muchas partes, especialidades, ya es prácticamente una especialización, porque el tráfico inmobiliario que va desde cuando se inicia el proceso de compra-venta o locación hasta la finalización del mismo, interviene una cantidad de profesionales dentro de los cuales estamos nosotros, en ese contratito específico del 1345 que es el contrato de corretaje. Entonces para nosotros es importante la parte del derecho inmobiliario, porque hoy pareciera que un profesional es mejor profesional porque tiene mejores redes. Yo no creo que sea así. Yo creo que un mejor profesional es el que da mejor servicio, y ese servicio está atado a lo que nosotros le podamos brindar a nuestros clientes en cuanto al asesoramiento sobre cada una de las operaciones que va a hacer. Y hoy tenemos 2 temáticas, una que tiene que ver con los contratos agropecuarios y la otra con el boleto de compraventa y la moneda extranjera. Entonces, para nosotros es fundamental esto, tener participación presencial y a través del streaming. ¿Por qué? Porque ese servicio que nosotros vamos a prestar, que tiene que ser de calidad, invariablemente está atado a la capacitación. Hay que actualizarse, tenemos que capacitarnos permanentemente para que al cliente le podamos dar esa respuesta. Las redes son un medio más, pero la gente en definitiva nos va a venir a buscar a nosotros si somos capaces de brindarle un buen servicio profesional. Y eso se lo vamos a dar a través del expertise que vamos teniendo por las capacitaciones. Y necesitamos también de la participación de todos, no solo con las preguntas, sino también cuando nos vayamos de acá, les vamos a mandar una pequeña encuesta de satisfacción y que todos aportemos. La jornada nos gusta que sea más corta, más larga, queremos en el medio comida, no queremos comida, queremos hacer esto, queremos el otro, nos gustaría de tal forma, los temas que nos interesarían, porque de esa forma nos vamos orientando entre todos y lograr ese anhelo que tenemos de ser cada vez mejores profesionales. Así que yo les agradezco a ustedes, a los colegas que están por streaming, a los colegas de la provincia de Buenos Aires, y le doy a Jimena para que presente a nuestro primer orador. Muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida al señor Juan Carlos Acuña, abogado en ejercicio de la profesión, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, posgrado en Derecho Agrario y Ambiental Internacional, miembro del equipo docente e invitado en carreras de grado y posgrado en prestigiosas universidades como la Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Sur, entre otras. Miembro de la Secretaría Académica de Congresos Nacionales de Derechos Agrarios Provincial. Consultor privado en la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo. Miembro adherente del Instituto de Derecho Agrario y Ambiental. Miembro del Grupo de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata. Disertante en jornadas, conferencias, congresos y seminarios en todo el país. Un fuerte aplauso, por favor. El doctor va a dar sus charlas y después vamos a tener un momento para hacer preguntas.
Preguntas sobre las charlas, consultoría privada u otra cosa, después le vamos a dar el mail del doctor o del colegio para cualquier otra consulta. También está abierto el canal de streaming para los que están por este medio poder comunicarse por el WhatsApp del colegio y enviar las preguntas por ahí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, la iniciativa es fantástica esta música. Gracias a la palabra de Luis y obviamente celebro esta iniciativa, este emprendimiento de este colegio del Departamento Judicial de Mercedes. Especialmente porque, bueno, cuando se me transmitió la inquietud del Consejo para participar y compartir con ustedes este momento, me señalaron el tema de contratos agrarios y realmente me parece muy relevante en el ámbito territorial que abarca todo este colegio de martilleros y corredores públicos del Departamento Judicial de Mercedes, 15 partidos. Pues lo que he notado, que las carreras que están en las universidades nacionales disponibles, en los programas, en las asignaturas para la formación de martilleros y corredores públicos, el tema de contratos agrarios no está específicamente indicado. Sí, contratos civiles y comerciales, que es a lo mejor el más fuerte en grandes centros urbanos, por sobre todo el tema de compraventa de inmuebles urbanos, con locaciones urbanas. Pero en el tema del interior rural de nuestro país, indudablemente es un área donde creo que hay un ámbito de incumbencia esencial de los corredores públicos, tal como lo indicó el presidente en su introducción. ¿Por qué? Sé que, salvo la Universidad Nacional del Nordeste, genéricamente dice, una asignatura tiene en su programa de estudios, habla de agronegocio, pero es global, como una información general. Y el tema de contratos agrarios, es muy importante tenerlo en cuenta dentro de un contexto normativo regulatorio del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Nacional 2276-73, luego en el 99 se amplía y modifica algunas cuestiones relacionadas con esta ley y naturalmente, lo citó también el presidente, el corretaje, los corredores, en el Código Civil y Comercial, en el nuevo Código Civil y Comercial, del artículo 1345 a 1355. Y es esencial en estos artículos destacar la labor profesional de ustedes. ¿Cuál es? La de mediar entre oferta y demanda, pero no solamente de mediar desde el punto de vista de la conformación de un precio de transacción de cualquier materia, sino fundamentalmente la de asistir en el diseño cuando se trata de contratos o convenios para satisfacción de las partes, sobre todo la del comitente, que es la que recurre al profesional de corredores públicos y martilleros. Y bueno, en la provincia, la organización 10.973. La siguiente, por favor. En cuanto a los contratos agrarios en Argentina, tenemos que tener siempre presente que tenemos una serie de contratos regulados y no regulados y la incidencia de normas tributarias, que son particularmente sensibles y tienen diferencias con lo que significa el contexto normativo de los contratos civiles y comerciales en general, ya que en aquellos se configura, locaciones urbanas por ejemplo, el uso de una residencia para vivienda o una locación comercial para ejercicio comercial. Es decir, y en el caso de los inmuebles rurales, no urbanos, esta actividad es para producir, es una actividad biológica en la que se produce. Y estos contratos son articuladores, los contratos agrarios, de lo que es la actividad de la empresa agraria. Lo que vamos a ver más adelante más en detalle. Los no regulados están regulados obviamente en el área de contratos,
previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. Decía, hay muchos contratos que no estaban previstos, pero sí, por ejemplo, los regulados, tenemos desde el año 1948 la Ley 13.246, que reguló los arrendamientos de las parcerías rurales. Este sistema fue objeto de modificaciones en el año 80, a través de la 2298, que después me referiré, que, a mi juicio, cambió y adecuó la naturaleza de todas sus normas y disposiciones a los cambios de época. Desde el año 48 al presente han pasado años y ha habido un cambio sensible en la estructura social, agraria y de negocios que obviamente impactan en el diseño de los contratos agrarios. Si hay alguna pregunta o interrupción, la acepto con mucho gusto. Después las normas tributarias, impuestos, derechos, tasas y contribuciones que son específicas del derecho agrario o son específicas sobre los contratos agrarios. Y las normas tributarias, el Sistema de Información Simplificado Agrícola, esto me permito para ser más concentrado. La actividad agraria es todo, lo vinculado no solamente con el uso del suelo, sino con la actividad biológica, ya sea vegetal o animal. En el caso de los contratos, vamos a decir, agrarios vinculados a la agricultura, es donde me voy a concentrar más en la agricultura extensiva, cereales y endoesquinosas, que es la que predomina en este departamento judicial, sin menoscabar la importancia de las producciones animales intensivas, avícolas o bovinos para carne, como aquellos cinturones hortícolas, que son los que rodean muchas de nuestras ciudades, la de Mercedes, por ejemplo, que también muchas operan bajo contratos. Aquí menor incidencia que, por ejemplo, Mar del Plata o La Plata, que tienen mayor incidencia los contratos para ese fin hortícola. Este sistema de información simplificado agrícola ha producido una paulatina intervención en cuestiones vinculadas al diseño de las cláusulas de los contratos entre el dador de la tierra o propietario rural y el tomador o arrendatario. El siguiente, por favor. El sistema de información agrícola, aquí lo señalo rápidamente, son cuestiones claves, no solamente para operar en el mercado, sino para también celebrar contratos. Porque aquel que toma una obligación, por ejemplo, yo soy un potencial arrendatario o propietario rural, lo primero que tengo que verificar es si mi contraparte está inscrito en el registro fiscal de operadores de grano, porque si no lo está, seguramente va a haber algunas dificultades al momento del acopio y al momento de operar una venta, pues va a ser bloqueado por la FIP o va a ser objeto de deducciones impositivas extraordinarias que obviamente va a lesionar la capacidad de pago de ese arrendatario y perjudicar a lo mejor al propietario o arrendador. Bueno, el registro de tierras rurales es un tema fundamental. O sea, el sistema fiscal fue progresando con mayor incidencia en los acuerdos que serían un contrato típico, el acuerdo libre de la voluntad de las partes. Obviamente, las normas fiscales impositivas que van y sanitarias van incidiendo en el desarrollo de las voluntades de estas partes en un contrato. El siguiente. Hay contratos agrarios regulados por otras leyes, la 25.113 de maquila. Maquila es cuando hay alguien que tiene un producto de materia prima, pero va asociado al precio final del producto. Puede ser azúcar, puede ser vid, es decir, va asociado al resultado del precio final. La frutícola fue derogada, o sea, se la consiguieron la parcería ya. El contrato asociativo de protección tambera es otro contrato regulado que tiene un régimen especial. El siguiente, por favor. Hay contratos agrarios no regulados, o sea, ¿cuál es la diferencia entre regulados y no regulados? La ley 13.246
dispone que son las disposiciones de esa ley de orden público, es decir, las partes no pueden violarlas, es decir, al considerarlas de orden público. Si después hay alguna inquietud, avanzaría sobre el contexto de sanción de la ley 13246 en el año 1948, que naturalmente era una época distinta a la del presente. Hay contratos de capitalización de hacienda, cría y pernada. Algunos autores lo podrían poner cerca de las parcerías pecuarias, pero la mayoría, por sus disposiciones y cláusulas, que generalmente son usuales, aparecería más como un contrato no regulado. No significa no regulado por la ley de arrendamientos y parcerías rurales, pero está regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación, porque en la ley 346 dice: los contratos se celebrarán de acuerdo a las normas de esta ley. Después habla de los contratos que es la voluntad de las partes, que es ley para las partes. Luego habla de las normas del Código Civil, en ese entonces era el Civil y Comercial de la Nación, y los usos. Y los usos y costumbres de cada zona. Inclusive dentro de nuestra provincia hay áreas que hay distintos usos y costumbres para configurar esencialmente el precio y la modalidad de pago. Bien, contrato de aplicación de fitosanitarios no son contratos muy usuales, pero con las nuevas exigencias agroambientales, la responsabilidad civil y penal en algún caso comprometida, muchos en los contratos deben tener presente celebrar o plantear la necesidad de celebrar contratos de aplicación de fitosanitarios, es decir, para que se hagan presentes todos los recaudos ambientales que se exigen hoy en la legislación local, contratos de siembra, contratos de cosecha. En los contratos de aplicación de fitosanitarios, por ejemplo, la ley de envases. Sí. ¿Puede ser una consulta? Con mucho gusto. ¿Ese contrato sería aleatorio del principal, el de fitosanitario, o es un contrato en sí mismo? Es un contrato en sí mismo, que no es usual. Generalmente los contratos de servicios, que es de acción, de siembra, cosecha, se hacen por uso de costumbre, se hace en forma verbal. Lo único que reflejaría ese contrato es la resolución con la emisión de una factura y el efectivo pago. No hay una reacción escrita, pero hay progresado, de hecho, en el sur de Santa Fe, Estado no hace mucho, ante las amenazas a veces de situaciones ambientales, sobre todo fitosanitarios, muchos propietarios rurales me dicen: ¿cómo hago para no quedar? Si bien la ley, básicamente, el responsable que es el productor, el que tiene que responder, quieren cubrir la posibilidad que como dueño de la cosa puede implicarle alguna situación futura. La ley habla bien claro que el responsable es el productor, es el que produce, el arrendatario en este caso. Pero dice también que, salvo que alguna ley lo disponga, o disponga adicionalmente la responsabilidad del dador o arrendador, que es el propietario rural o pacífico ocupante del predio. No son contratos que son usuales escribirlos, pero se conforman por usos y costumbres en la práctica. Contrato accidental por hasta 2 cosechas anuales y contrato de pastoreo. La ley 13246, como decía, nació allá por el año 1948, después que la primera ley fue del año 1921 y fue, recuerdan ustedes seguramente en la historia, lo señala recurrentemente, el famoso grito de Alcorta, muy cerca nuestro acá, donde había obviamente una situación de que arrendatarios y propietarios estaban en tensión por el tema de los desalojos. Bueno, entonces esa primera ley pretendió un poquito disciplinar las cuestiones fundamentales entre propietarios y arrendatarios. Pero en el año 1980 se estableció un plazo. Inicialmente, en el año 21, 5 años un contrato.
En el año 48 se bajó a 3. Luego, en el 80, introducen en la ley 13246 diciendo que no quedarán incluidos en las disposiciones de esta ley, que es una formalidad extraña legislativamente, los contratos accidentales por hasta 2 cosechas anuales y el contrato de pastoreo. Es decir, que ya ahí no está imperando el orden público. Por eso son, a lo mejor, ejemplos de contratos que las partes no reguladas específicamente por la ley pueden formular en forma libre. Siguiente. Bueno, siempre rigen las normas generales de los contratos del Código Civil y Comercial de la Nación, está claro. Estamos hablando de los regímenes jurídicos de los contratos agrarios por leyes especiales. La siguiente, por favor. ¿Por qué decía yo al principio que este colegio tiene un ámbito territorial de actuación, sus matriculados relevantes? El Colegio de Martilleros y Corderos Públicos de este departamento abarcaría una superficie agropecuaria de 1.722.180 hectáreas. Agrícola 1.300.000, y estos son datos de 2018, que es una foto, no significa que hoy sea así. Indicaba que había contratos accidentales, o sea, anuales, hasta 2 cosechas, de 329.050 hectáreas. Los indicadores que nosotros manejamos en el ámbito actual, vamos a decir, indicarían que en esta zona, en el ámbito territorial de este partido, de este departamento, estaríamos hablando a lo mejor de un 60 o un 70%, dicen a otros. Es decir, que hay un mercado de tierra de uso muy fuerte que, al ser contratos accidentales anuales hasta 2 cosechas, abre un sinfín de situaciones de negociaciones anuales permanentes. La siguiente, por favor. Los típicos que decíamos, los contratos típicos regulados por la ley 13246 de arrendamiento de las parcerías rurales del año 1948, nos dejan el arrendamiento de la parcería. El arrendamiento es un clásico contrato conmutativo, es decir, de cambio. El uso por un precio, cesión del uso del suelo para producción por un precio. En la parcería, tanto agrícola como pecuaria, en la parcería es cuando las partes combinan no un precio determinado, sino un porcentaje de la producción, cualquiera sea ella, en este caso de cultivos agrícolas extensivos, trigo, maíz, soja, girasol, sorgo o algún otro cultivo. Y aparece otra figura que sobre esto, en el año 2018, en el Encuentro Nacional de Institutos de Derecho Agrario lo expuse, la situación que nos dejaría abierta usar el artículo 44 de la ley de los contratos mixtos, es decir, conformar una parte fija de arrendamiento típico y una parte variable, que sería de parcería. Esto, en el actual contexto de sequía, algunos que lo han tomado me han mostrado mucha satisfacción, como aquellos en alta producción, o sea, reparten. Es decir, los propietarios en situaciones de bajas de sequía reducen su ingreso, pero cuando es potencialmente superior, incrementa por encima de los precios promedios de mercado en el clásico sistema de arrendamientos rurales, que más o menos, no sé aquí, pero podríamos decir que andan los 16 quintales, 15 quintales, 17, según el suelo, que también es muy importante tener presente que entre las condiciones a tener en cuenta de ese productor, el productor al seleccionar la parcela generalmente toma recaudos. Hay mapas de suelos donde identifican la aptitud del suelo, si clase 1, 2 o 3, si puede cultivar sin limitaciones, si puede hacer otra actividad. Y eso va incidiendo en cómo se identifica el precio de coordinación de ambas partes. El accidental, como decíamos recién, está excluido de la ley, como bien lo dice la ley misma, anual y pastoreo. Esto es un tema que bastante
debatido en nuestras áreas académicas, ya que el contrato ambiental por un año tiene como dificultad que está en permanente tensión de negociación y que muchas prácticas agronómicas y desde el punto de vista del cuidado del suelo pasan a un segundo plano, porque no se puede programar y planificar el uso del suelo con rotación de cultivos, hay un montón de cuestiones. Lo que sí tengo que señalar que en estos cultivos accidentales, por un año hasta 2 cosechas, si es renovado por los mismos sujetos, puede ocurrir que en este caso el arrendatario pueda exigir el tercer año, que es los 3 años de un arrendamiento típico. Es decir, es el derecho que le asiste. Situación que se da muy pocas veces, ya que se trata muchas veces de contratistas rurales, que son vecinos, que son hasta amigos, y vamos a decir, van compartiendo estos avatares. La siguiente, por favor. El problema más clave, donde los conflictos estallan en todos los contratos. Contratos de precio. Decía la ley 346 nació en un contexto económico, social del país distinto. Es más, el precio no era por acuerdo de voluntad de partes. Lo fijaban las cámaras paritarias regionales y la Cámara Paritaria Central los homologaba. ¿Qué tenían en cuenta? Tipo de suelo, superficie, distancia a puerto. Entonces, con Luis, el arrendatario mío, yo soy el propietario, teníamos que ir a la paritaria y ver, voy a decir, ¿cuándo era? 14. ¿Qué ocurrió? Se fue distorsionando. Público, y bueno, en el año 63 se cayó todo el sistema de lo que eran los precios indicativos con, casi podría decir, con imposición a las partes sobre cada región o zona de este país, y la provincia, por supuesto. Puede ser determinado o determinable, esto es un tema clave, en pesos o en dólares. Hasta el 2014, 2015, podría decir, la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación estaba absolutamente era posible pactarlo en moneda extranjera y exigir el pago en esa moneda extranjera pactada. Después de la sanción del Código Civil y Comercial, la única manera de cancelación puede ser que acuerden las partes en dólares y la otra parte cumpla en billete dólar. Pero la otra parte le asiste sí convertirla en peso al tipo de cambio oficial. Esto es a partir de la reforma del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En general, en casi todos los contratos, se establece el precio en pesos sobre un precio de referencia de un producto agrícola. Por ejemplo, quintales de soja. Es bastante usual decir, bueno, acordamos 16 quintales de soja al precio pizarra Rosario, que después haré una referencia breve sobre lo que estaba pasando con los precios pizarra. O puedo tomar el monitor del CIO Grano, que es oficial del Ministerio de Agricultura, donde, a ver si podemos, picar el precio de cámara pizarra ahí. Va a tener que darle con control. Ahí está. Tendría que, bueno, no sale. Bueno, después esto va a estar en poder del Consejo, lo van a tener en sus correos electrónicos. Bueno, el precio de cámara pizarra ha pasado, se retiraron 2 grandes actores de ese mercado, Cargill y ADM. El precio pizarra, que fue dispuesto por un decreto en el año 99, es su misión era fijar un precio de referencia, indicativo, orientativo, por ejemplo, para establecer entre las partes una referencia de precios para liquidar el contrato a los palos. Pero apareció el monitor CIO Granos del Ministerio de Agricultura,
que también es un indicador oficial de las operaciones del día. En el caso del precio pizarra, al retirarse estos dos grandes actores, vamos a decir, porque tienen que informar todas las operaciones, se hace un promedio que después es el precio de todas las operaciones en el mercado de futuros disponibles en cereales oleaginosos. Lo que ocurrió con el precio de cámara pizarra, que empezó a ser cuestionado y ahora aparecían publicados precios estimativos. Algunos indicaban una distorsión. Pero hay otra fuente que los contratos pueden tener en cuenta como referencia, que es el monitor de Ciogranos, donde es mucho más cierto. ¿Por qué? Porque entre las obligaciones que tienen hoy los productores, o parceros jugadores y tomadores, es la de informar a través de la carta de porte, automáticamente registra vamos a decir, el producto físico, registra las operaciones en línea por más de 20 toneladas, y esto hace que, en este caso, el organismo del Ministerio refleje un precio tal vez mucho más real del que hoy puede tener el precio pizarra Rosario. No digo que no sea útil, pero bueno, no veo grandes diferencias en el último mes, por lo menos, entre ambos precios. Pero picando ahí, ustedes pueden abrir y todos los días pueden seleccionar qué precio promedio oficial o de precio pizarra tienen disponible para, por ejemplo, cancelar una obligación del arrendador, del arrendatario o el arrendador. Siguiente. Hay un aspecto que me lo dejo indicativamente, porque cada uno de ellos merece un desarrollo particular, pero me permito compartirlo con ustedes en un esquema básico sugerido. ¿Qué aspectos, que es una de las cuestiones en las que los corredores públicos me parece esencial que desarrollen, no solamente conectar económicamente a dos partes, sino orientarlos en el diseño de la cláusula, porque va a proveer, a despejar y eliminar futuros conflictos? Y obviamente el resultado de esa acción de superación de eventuales conflictos será traducido en reputación y confianza del matriculado que ha operado. Y seguramente atraerá mayores clientes. Sujetos, personas físicas o jurídicas, RESPA. El RESPA, Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. Nada se puede producir sin estar inscrito en este registro. Quedarían excluidos los propietarios que a lo mejor ya dejaron la actividad y se dedican últimamente a hacer una actividad rentista, es decir, un contrato de arrendamiento a través de un precio, y ahí terminó. Pero después vamos a ver que tiene algunas idas y vueltas a ese propietario que no tiene registro del REP. El objeto, identificar la parcela, nomenclatura catastral, geoposicionamiento satelital. Porque ahora los organismos fiscales, cuando uno va a registrar el contrato en el organismo fiscal, piden el geoposicionamiento satelital. Entonces, en el texto de las cláusulas de contrato, es bueno ya tenerlo previsto, para no después andar buscando con el Google Maps o con Google, buscando el posicionamiento de esa parcela. Supervisión y plan de siembra. Yo siempre digo que más allá, el plan de siembra significaría indicar qué cultivo voy a hacer. Es más, si es un contrato de 3 años, por ejemplo, es indicar qué rotaciones voy a hacer en las parcelas, donde el propietario se asegure también que haya un plan de rotación, pero obviamente ese contrato tiene que ser más extendido. O sea, yo me inclino más que el término ideal serían 5 años. Con cláusulas de reajuste, a lo mejor dinámica, pero sí que permita mejores buenas prácticas agronómicas, agrarias, a través de la actividad de producción del arrendatario. Precio, que ya lo estábamos diciendo. El plazo, que es lo que estamos comentando, puede ser por 1 año, que son los accidentales, la mayoría son accidentales. Esto es real, la realidad agraria contemporánea nos indica ese dato. Seguro agrícola, una de las cosas que generalmente no se tienen en cuenta en los contratos. Yo soy propietario, Luis es el arrendatario, pero es un arrendatario que tiene a lo mejor no todos los servicios, subcontrata servicios de aplicación de fitosanitario, de siembra, de cosecha,
o tiene siembra y no tiene cosecha. Entonces, yo como dueño de campo, lo que tengo que tener presente, si hay un accidente en su equipo, en su personal, seguramente puede ir contra arrendatario, contra el contratista rural o arrendatario. Pero generalmente en los tribunales se vive bien claro. Quien tiene mayor posibilidad de sufrirla es el propietario rural, porque hay un bien inmueble rural interesante como para solidificar la posición del accionante. Esto no es, eso es regla de juego. Pero además, el tema de los seguros, cuando por ejemplo se trata de un contrato a parcería donde hay un porcentaje de producto físico a cosecha, o en el mixto, que es una combinación de una parte fija y una variable, es recomendable también tomar seguro agrícola, generalmente sobre granizo. Sí. Bueno, y ese porque es para asegurar al propietario, en el caso de los mixtos y de la parcería, que si hay un evento extraordinario de granizo, no solamente tenga acceso dentro de esa cláusula, ¿no? Acceso que pueda correr peligro el pago total de su arrendamiento o de lo que percibe como arrendamiento del precio, sino tener asegurado a través de ese seguro que se pacta o lo toma directamente el productor o lo comparte con el propietario rural. Estas son cuestiones que cada uno irá diseñando de acuerdo a la complicación. Las cláusulas de pericia agronómica, muchas veces puede ocurrir que a campo, cuando son contratos de parcería o mixtos, haya diferencias, que la humedad, que el grano verde. Esto sucedió mucho en estos días. Bueno, en estas cuestiones es bueno tener una referencia. Yo generalmente indico como referencia los INTA del área regional donde están ubicados los inmuebles rurales, que en caso de diferencia, para no estar discutiendo con Luis, vamos a llamar al ingeniero del INTA que venga y haga una pericia o una evaluación agronómica sobre algo que nos está desencontrando para buscarle solución. Jurisdicción, bueno, aplicable a la zona de conflicto, donde está localizada la parcela, determina la jurisdicción actuante. Una de las cuestiones, bueno, lo habíamos señalado, las cláusulas agroambientales, responsabilidad civil y penal, en el caso sobre todo de fitosanitarios, como también la disponibilidad de envases vacíos. Los envases vacíos que quedan en mi inmueble y yo lo tengo cedido a un tercero, que es quien desarrolla la actividad, puede implicarme alguna responsabilidad futura. Entonces tengo que tener alguna cláusula que contemple y ponga en línea las obligaciones, en este caso del arrendatario, de retirar los envases vacíos para disponerle por sistema, que acá en la zona es la Campo Limpio, creo que es, que periódicamente recoge todos los envases vacíos de fitosanitarios. Juan Carlos, cuando hablamos de envases, nos referimos a agroquímicos, fertilizantes, eso. Sí, todo lo que es envases vacíos usados. ¿Sí? Que una vez es bastante parte de nuestro paisaje, a veces pasar por campos en época de barbecho, que empezamos ahora en un mes, 2 meses, los envases tirados al lado de los alambrados y todas las cosas que deben. Exacto, bidones. Sí, el 90% son bidones de plástico, el otro hay muy poco de metal todavía, pero casi nada, ninguno. Bueno, y la cláusula de seguro del personal de servicios agrarios es una cosa que muchas veces se le pide cuando entra una cosechadora. Recomiendo nómina del personal que está en la cosechadora, en la monotolva o la asistencia, que realmente son 3. Si tiene seguro, cobertura para accidentes, en este caso, porque si no lo es, tratar de pedirle al contratista, bueno, hágame el seguro que sea para los 2 días de cosecha. Un seguro generalmente las compañías tienen algunos seguros muy simples. Siguiente. Bueno, con eso vamos a ir cerrando, pero no estar extendiéndome demasiado. Cualquier cosa póngame el freno de mano usted. Me voy a concentrar en compartir con ustedes, pero esto es para debates, nada más que un ensayo de escenario que en algunos lugares del sur de Santa Fe y norte de provincia de Buenos Aires ya está empezando a incorporarse, más en el contexto de sequía que hemos estado atravesando estos 3 años. Es decir, el propietario rural, en vez de tomar una posición
vamos a decir, de un contrato conmutativo de cambio, cedo el suelo, quiero plata, es buscarle la manera de equilibrar una parte fija. Por ejemplo, hago un contrato con Luis, en la parte fija dijimos, vamos a poner 9 quintales de soja. Yo tomé 9, puede ser 7, por 8, eso dependerá de la voluntad de las partes. De fija, ¿cómo se paga? Y por mes, cada trimestre, eso se acuerda. ¿Y cómo se completa? Con un componente porcentual típico de la parcería. Es decir, a la cosecha va a haber un porcentaje. Yo tomé acá como un ejemplo, que es un ejemplo nada más que para esquematizar. Si hay alguna duda, después la charlamos más. Vamos a suponer que tenemos en soja un rinde de 25 quintales, un costo de producción de 18 quintales. Tenemos 7 quintales de lo que significaría el margen bruto de la actividad. Vamos a suponer que en este contrato nosotros convinimos 9%, 9 quintales de soja fija, equivalente en pesos a 9 quintales fijas del mercado de Pizarra Rosario o de Cío Granos, y el 20,60% de participación del arrendador en la producción física del producto. Después puede ocurrir que ese porcentaje puede ser que se lleve el producto físico o se pacte en una situación en pesos, que esto después lo vemos rápidamente. Bueno, en esta escala 25, 30, 35, 40, podemos decir que el arrendador puede arrancar con 14, 15 ante bajo rendimiento, 15, 18, 16, 21, 17, 24. Es decir, los equivalentes pesos a quintales por hectárea que el arrendador propietario percibiría sería variable de acuerdo al rendimiento en una parte del contrato, no en todas. Y esto significaría que, en este caso, por ejemplo, en un modelo habitual en la región nuestra, donde se pactan como arrendamiento el equivalente en pesos de 16 quintales por hectárea, en un caso como el de 40, se recibiría 17 quintales y un cuarto. Es decir, que lo benefician en este caso los propietarios rurales y reparten los riesgos, comparten parcialmente los riesgos. Siguiente. Una consulta Sí. ahí. El 20,60%. ¿Cómo sale? ¿Cómo surge? Exacto. Bueno. Porque es un número raro. Bueno, esto surge, muchos de nosotros tenemos unos añitos, en el 90 habíamos nacido. En los 90, en nuestro rinde promedio de soja en la zona, yo estoy hablando de región norte, ¿no es cierto?, nuestra región, en la zona núcleo. Estaban, en algunas partes que no eran tan núcleo también daba 28 quintales por hectárea. ¿Cuánto eran los acuerdos que hacían propietarios y arrendatarios? ¿En cuántos quintales? En 7. Fíjense, de 7, ¿qué significa? 40%. Si ahora vamos a lo que rinde una soja de 16, ¿por qué hizo la cuenta? Y porque por razones de tecnología, de mejores labores, tanto de siembra, cosecha, fertilización y material obviamente mejorados genéticamente, tenemos unos 40 quintales. ¿Por qué ese 40 surgió en los usos y costumbres de nuestra región? Ojo que esto no es en todos lados igual. En nuestra región. Y surgió de que en vez de parcería, que generalmente se acuerda, la parcería es 40% el propietario, 60% el productor, que es el que corre con todos los costos, invierte en semillas, fertilizantes, claro, cuidado y protección de los cultivos, cosecha y transporte. Y sí, hicieron una cuenta, hicieron 40%, sería lo que sería una parcería. Lo llevamos a parte, como si fuera una parte fija. Estos son los usos y costumbres construyeron esta ecuación. Y el 2060 está vinculado a un acuerdo especial donde yo saco la cuenta que más o menos en mi rinde de indiferencia, poniendo como que tengo 35 más o menos quintales de producción habitual, normal, promedio, entre ciclo agrícola y ciclo agrícola, andan 16. Bueno, yo cuando sigo el razonamiento, cuando yo hago el contrato,
la cláusula de pago tengo que poner que tiene un componente fijo de 9 y después lo que pongo la participación 20-60. Claro, claro. Después vamos a ver con más detalle las opciones de ese 20-60, ahora, en 2 minutos más. Pero yo tendría que poner eso en la cláusula. En la cláusula se dice, este contrato se llama contrato de precio mixto combinado. Esa sería la nominación de este tipo de contrato. Entonces los sujetos acuerdan, identifican la parcela, dicen, ¿cuál es la modalidad? Sobre estas hectáreas que van a producir, vamos a decir, conveniamos, producción de soja, va a haber una parte fija y una parte variable. Entonces se pone un cuadro de indicador de Excel en el contrato para que no haya discusiones futuras, porque cuando uno las escribe, la visualización gráfica de los números es más rápida de comprender y de eliminar desacuerdos, vamos a decir. Vamos al siguiente. Esto del contrato de precio mixto a cosecha. Hay opciones que en los contratos se pueden instrumentar. Por ejemplo, vamos a cosecha. Una de las cuestiones que tengo yo como propietario rural tengo que estar inscrito en todos los registros que ven. ¿Para qué? Para obtener las cartas de porte, porque mi porcentaje tiene que salir con mi carta de porte al acopio o industria o exportación. Pero puedo convertirla en pesos. Es decir, en vez de, no quiero el producto físico, quiero poner en el campo, en la dinámica. Está pasando muchas veces, uno dice, bueno, el camión, esos 30 toneladas, no, a mí me corresponderían 12, 13. Entonces, una parte la dejo apartada, digo, esos 12, 13 los liquidamos en pesos. Sobre el precio de referencia que hablábamos antes, que uno puede acordar. Entonces, aquí, lo único que se hace para los distintos productos, esto es indicativo, un ejemplo, no es que sea una cuestión de verdad revelada, o por decir. En algunos contratos, tomé como referencia algunos contratos a los que he asistido, precio de mercado, el precio de mercado que se combinó, el 11,80 en el trigo, 15,20 con el maíz. Esto refleja los costos directos de producción, estos porcentajes. O sea, se mira, hay publicaciones especiales, márgenes agropecuarios, agromercados, donde nos indican en forma global cuáles son los costos directos. Entonces, de esa manera puedo establecer un equilibrio para ser lo más equilibrado posible entre los derechos del propietario, arrendador, y del arrendatario o a parcelo tomador o a parcelo dador. Y el producto físico está incrementado. ¿Por qué? Porque yo, al tomar el producto físico, tengo que hacerme cargo de los gastos de recepción, acondicionamiento, acopio, flete y comisión de venta oportuna. Entonces, se contempla con indicadores de mercado que todos los años puede variar un porcentaje mayor para sostener esos gastos. Siguiente, que esos gastos que asumo yo los economiza el arrendatario. O sea, se equilibran. Bueno, el último esto lo ensayo, lo disparo porque también como para análisis de quienes operan como corredores públicos acercando partes, no generalmente asistido con un contador de referencia, no descuidar el tema impositivo en cómo se celebran esos contratos. Yo aquí hice una tabla demostrativa que esto está hecho hace 2 años para un congreso que presenté algo parecido a esto. Todos los años las leyes impositivas de nación y provincia pueden cambiar estos numeritos. No, así. Bueno, supongamos que yo tengo esta opción, que el contrato combine con Luis, de decir, bueno, a cosecha tanto por ciento, puedo hacerlo en producto físico o puedo, de acuerdo con acuerdo de parte, hacerlo en pesos. Entonces tengo que mirar primero el impacto tributario que me puede jugar en contra entre tomar el producto agrícola, es decir, físicamente, es decir, bueno, lo acopio a mi nombre, o directamente decir, no, lo liquido en dinero y se lo facturamos por una manera práctica y clásica. En estos años tomé como Buenos Aires. El costo, o sea, anticipo de ganancia en un producto agrícola el 2%. Cuando yo hago la liquidación primaria de granos,
me bajan el 2%. Ahora, si yo facturo equivalente a dinero, el SICORE me dice 6%. Esto no es un accidente, un error, sino que los organismos fiscales de la provincia y de la nación, en ingresos brutos se ve mejor, han identificado gran cantidad de contratos, de producción bajo contrato, y dijeron, es nuestra oportunidad, tomemos la doble renta y grabemos la doble renta, porque graban la doble renta en este caso. Bueno, en ingresos brutos, yo con liquidación primaria de grano pago el 1%. Si yo equivalente en dinero, tengo 6, 5%, no sé, creo que en la ley impositiva está el 5%. Comisión sellado. En producto agrícola, comisión de quien hace, obviamente, el servicio de comercialización, 2% y 0,80% de sellado. En el caso de equivalente en dinero, el 1% que se paga el sellado del contrato, sobre el precio del contrato. No hay devolución de IVA y no hay gastos comerciales. Pero, sin embargo, esto es un aspecto también a tener en cuenta, que no siempre se da linealmente. En la devolución del IVA hay que ver cómo venimos, esos saltos de libre disponibilidad, cómo venimos en las cuentas tributarias. Pero podemos tener una devolución del 7,5%, del 10,5% obviamente, que parte que se queda el Estado, y los gastos de comercialización que puede rondar el 9%, puede ser 7%, puede ser 10%, puede ser 11%, depende de la época. Esto no, es un ejercicio que permanentemente hay que ponerlo en práctica, porque puede dar resultados distintos de acuerdo a cada época y a las normas tributarias vigentes. Es decir, que el costo impositivo, si yo quiero el producto físico, es 7,30 en ese producto. El equivalente en dinero me reportaría un costo impositivo del 13%. Y esto me ayuda a pensar al momento de cosecha, ¿cómo hago esto? Tomo el producto. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, este año muchos de los que asesoré y han tomado esta opción se inclinaron en pesos. ¿Por qué? Porque el producto que salió, por ejemplo, soja, salió con muchos granos verdes. Entonces, el factor que se llama factor precio, es decir, un producto, el laboratorio dice factor 100, si vale 1.000, me liquidan 1.000. Ahora me dice factor 90, no me van a pagar 1.000, me pagan 900. Ese factor que refleja la pérdida de calidad del producto por la sequía, por lo que sea. Bueno, entonces hay muchos productos que dicen, además, liquidan el peso, no me dé el producto. Juan Carlos, pero eso se prevé en el contrato, que puede exigir a su momento el pago en peso o en producto. Exacto. Eso se hace en el contrato. Las partes de común acuerdo resuelven en el momento de cosecha cómo distribuyen. Es toda una arquitectura más compleja. Por eso el arrendador, y quiero dejar un dato que no sé si lo comenté. Nuestra historia agraria, 1921 con las primeras leyes de arrendamiento, hablamos del latifundio, pequeños productores que venían con sus carretas, sus enseres, sus familias se instalaban, bueno, a veces por años, a veces eran desalojados violentamente. Bueno, toda esta situación obviamente se trataba de resolver a través de estas leyes. Pero ahí eso cambió totalmente, se tecnificó todo. Los oferentes de tierras en arrendamiento a principios del siglo pasado eran grandes latifundios. En este año, 2004, un dato de 2004 que no está actualizado en 2018, pero el 2004 que recuerdo con claridad, del doctor Eugenio Cap, de un instituto de Economía y Sociología del INTA, en un relevamiento que hizo en la provincia de Buenos Aires, se identificó que el 70% de las superficies agrarias bajo contratos pertenecían a pequeños propietarios rurales, lo que refleja la pérdida, obviamente, que a mayor producción, mayor inversión de capital de trabajo, y ese pequeño propietario rural que antes era pequeño productor en la década del 60, hoy no puede tener capital de trabajo suficiente y sale al mercado de arrendamiento. A eso se suma la reforma agraria que hizo la ley de sucesión, donde a veces tenemos condominios y a veces son complejas las relaciones, a veces de parcelas con condominio, o sea, donde hay 2 hermanos, 3 hermanos,
y hay que acordar a veces con los tres. Y el avance de la tecnología también, porque quedan muy lejos de la compra de maquinaria. Antes los laboreos, un arado duraba el tractor, la sembradora. Ahora tenés que comprar una sembradora de siembra directa, tenés que tener un tractor de potencia, tenés que tener fertilizadores, que son maquinaria muy costosa y que van cambiando. Exactamente. Muy buena acotación porque me permite hacer una reflexión complementaria. La especialización en la producción, indudablemente la tecnología es sensiblemente relevante, pero también la especialización en la prestación de los servicios. Hoy tenemos prestadores de servicios de cosecha, prestadores de servicios de siembra, prestadores de servicios de aplicación de fitosanitarios. Es decir, antes la misma empresa tenía el fumigador de arrastre, tenía la basali y hacía todo. Ahora, cada vez la tecnología nos va indicando que tenemos que especializarnos en todas las áreas. Como decía al principio, la especialización en cualquier área. ¿Sí? Me parece que ya estamos listos. Muchas gracias. Estoy a disposición de cualquier pregunta, aunque parezca simple, sencilla, básica. Le acercamos al micrófono. ¿Quién? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Le acerco el micrófono. Leo. O sea, que miré la hora, bueno, no sé, Acá tenemos, Juan Carlos. Sí. Sí. ¿Cómo se instrumenta el tema de los nutrientes, que se está estilando mucho los análisis de suelo para mantener en los mismos números de fósforo, de nitrógeno? ¿Cómo se instrumenta esa parte? ¿Cómo se maneja? Bien. Te aclaro que este colega nuestro es el presidente de la Sociedad Rural de Mercedes también. Bueno, imaginé que no era del palo. No, es del palo. Ah, sí, bien. Claro, martillero y aparte. Bueno, yo tengo un amigo que es colega mío, un colega mío que de Río Cuarto, con el que intercambiamos, que también es martillero y corredor público en Río Cuarto. Así que, más o menos. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Recuérdame. Leonardo. Interesantísimo lo que acaba de plantear. Es un tema que se viene, la presión social sobre estos temas cada vez mayor. Ustedes saben que un cultivo, mientras más produce, mayor extrae nutrientes del suelo, macronutrientes, fósforo, azufre, potasio, y micronutrientes, boro, zinc, en menor medida. Nosotros tenemos una alta exportación de macro y micronutrientes en la pampa húmeda, en nuestra ecorregión pampeana, superiores a muchas otras zonas, porque la reposición por fertilización química, la biológica es todavía inmadura, vamos a decir, no hay disponibilidad. Algunos en Entre Ríos han desarrollado técnicas con camas de pollo, pero también tiene sus dificultades de validación y homologación por las autoridades públicas de esa provincia. Es decir, la reposición, nosotros estamos reponiendo un 40 o un 50%. Esto es la realidad. Ahora, muy bien, Leonardo. Somos los dos. Leonardo es contratista rural, un arrendatario potencial, tecnológicamente avanzado. Yo soy el propietario. Ese es tema para conversar. Una cosa que me agradezco tu intervención, Leonardo, porque yo no sé si ahí lo comenté, entre las cláusulas está el tema también acordar niveles de fertilización. Y estos niveles de fertilización hay que tenerlo en cuenta, sobre todo el propietario que lo está pidiendo, para modelar el precio, porque la inversión que está haciendo mi arrendatario para la reposición 100% absolutamente vamos a decir, de proyección hoy a los valores de mercado de los insumos, prácticamente imposible. Pero supongamos que digamos, repongamos el 50%, 60%. Bueno, hacemos el análisis del suelo, nos dice que tenemos tanto fósforo, depende del cultivo que vamos a instalar, o sea, si cereal o oleaginoso, vamos a tener distintas extracción de nutrientes. Ahí uno puede modelar y decir, bueno, mira,
tengo que invertir tanto más por hectárea para llegar al 60%. Bueno, lo acepta el propietario rural que te fijó ese suelo, le está cuidando el suelo. Bueno, ese es un gran tema. Hoy, lamentablemente, en estas circunstancias, los pequeños propietarios rurales, que generalmente son mayoría en los oferentes de tierra, se dieron el uso del suelo a terceros para que produzcan, hay poca predisposición por urgencias económicas, porque resignar precios para mantener el suelo hoy, penosamente podríamos decir, no es un escenario que hoy veamos posible en las actuales circunstancias, y aparte por estado cultural también. Es decir, culturalmente, por eso toda la estructura social agraria de esta ecorregión pampeana, de ser arrendatarios la primera generación, a la segunda estabilizaron y pudieron acceder a un crédito de vacunación, compraron una parcela. En el 60 fue vamos a decir, el pico de mayores productores agropecuarios o establecimientos agropecuarios en este país. Después del 60 empezó a declinar y cada vez está más concentrada la producción, por distintas razones que puede ser mirada desde el punto tecnológico, ideológico, cultural, social, de todo punto de vista que serán seguramente muy importantes. Pero yo lo que veo que eso se puede acordar también. Es decir, pero si yo tengo que invertir, tengo que decirle, o Leonardo tiene que invertir, me tiene que decir, Acuña, veamos el precio. Porque sabemos bien que los márgenes brutos, lástima que no lo traje, pero no, los márgenes brutos, pues no esperaba esta pregunta, los márgenes brutos del año 70 en maíz, zona núcleo maicera, estamos hablando de Pergamino, Colón, Salto, Rojas. La participación del productor en el ingreso bruto agrícola se mantuvo en 25% mientras se triplicó la producción. Pero ¿qué ocurrió en el ingreso bruto que se triplicó y el margen bruto que está en 20, 25, 30% de ese ingreso bruto? Confluencia de factores costo de insumo y tecnología, variedades de semillas nuevas y costo tributario. O sea que cada vez son alrededor de 169 impuestos y tasas, derechos y contribuciones que el productor debe abonar a lo largo de todo el ciclo biológico de un producto agrícola. No sé si satisface esa satisfacción. ¿Alguna pregunta más? Eso también va aparejado Cuando... No me hace falta el micrófono. Tiene voz de martillero, parece, ¿no? Eso también va aparejado cuando el propietario le exige al que arrienda la rotación de cultivos, porque lo hace precisamente para conservación de los suelos. Por eso el que alquila pide más tiempo, porque le exige que haga trigo, soja, maíz. Todo eso también va aparejado en el porcentaje. Totalmente. Por eso digo que este es un tema que creo que se va a instalar lentamente, ¿no es cierto? Pero es insostenible, vamos a decir, los niveles a veces de exigencia del propietario rural respecto a los quintales cuando sabe que el que produce está sometido a todos los riesgos de mercado, biológico, climático. Muchos tienen, yo ahora estoy atendiendo algunos temas de quienes tomaron obligaciones, canje a cosecha. ¿Está? En una soja, más o menos equivalente a 21 quintales, fertilizantes, insumos, insumos fitosanitarios. Y sacó 7. ¿Con qué? Bueno, ahora estamos viendo buscar una solución que obviamente yo estoy dentro de un escenario, me permito hacer una reflexión rápida, de aquello que está más proclive siempre que una regular negociación extrajudicial siempre es mejor que un buen juicio. Que a nosotros nos viene bien en la moneda, que nos viene bien en el juicio, pero el problema es que hay una situación que le comentaba a Cacho que atendimos en Entre Ríos hace unos años atrás, donde, claro, el mismo cliente del otro abogado me habla a mí, me dice, perdón, doctor, dice, pero
Yo tengo parado el campo hace 2 años. Claro, mientras dura, o sea, los tiempos judiciales no son los tiempos biológicos de un cultivo. Entonces, por eso hay muy baja conflictividad de contratos agrarios en los tribunales. Te diría que casi inexistente, muy baja. Hay una proclividad a hacer acuerdos. A veces que da satisfacción a ambas partes, a veces alguna muerde los dientes y dice, me cagó. Pero bueno, perdonen la expresión, pero es bien chacarera. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna consulta más? Bueno. Bueno, si no hay ninguna consulta, vamos a pasar a tomar un break, unos 15 minutitos de descanso, mientras esperamos al otro expositor.